El pueblo mapuche constituye uno de los pueblos originarios en Chile más numerosos que sobrevive en la actualidad. Gran parte de esta comunidad conserva su lengua materna, religión y un sinfín de características propias de su cultura. A lo largo de la historia han tenido una serie de situaciones que los han llevado a guerras, migraciones y adaptaciones en su estilo de vida. Es importante señalar que este pueblo se caracteriza por seguir en conflicto con la nación en la que se encuentra su territorio, por una serie de hechos ocurridos hace bastantes años. Por ello, el día de hoy hablaremos en profundidad sobre sus características culturales y aquellas situaciones que aún se encuentran en momentos de tensión. Durante la ocupación del territorio indígena entre 1818 y 1853, Chile avanzó hacia el sur, ocupando diversas áreas como la costa de Arauco y la frontera alta. Los mapuches residen en zonas rurales como la Araucanía, Mallecos y Ercilla, teniendo un conflicto con los territorios activos hasta el día de hoy, con más de la mitad de los mapuches viviendo en el país en regiones vinculadas a sus orígenes. La llegada del europeo desencadenó la discordia en intento de conquista, como en el sur del Biobío. A pesar de los esfuerzos de estos, fracasaron en múltiples ocasiones. Los mapuches resistieron, resultando en décadas de violencia. En la actualidad, los mapuches siguen enfrentando conflictos por las tierras, luchando para recuperarlas y protegerlas. A su vez, luchan por el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena. El pueblo originario mapuche tenía una organización social basada en las familias, más bien del tanto patrilineal. Esto quiere decir que era transmitida por línea paterna. Entre los siglos XVII y XVIII, la estructura comenzó a jerarquizarse en los tiempos de guerras y conflictos. En este periodo surge la figura del toqui, quien es considerado un jefe militar quien debía organizar a las comunidades de un territorio determinado. Por otra parte, es importante señalar que las unidades familiares tienen como figura central al lonco, quien es el jefe de estas unidades también denominadas como lof. Hoy en día las comunidades mapuche o lof son grupos consanguíneos, principalmente patrilineales, basados en el parentesco y en la cercanía social y racial. Esta forma de organización, que está muy vinculada a la vida rural, se ha adecuado a otros contextos como el urbano, en donde han surgido también los llamados centros culturales mapuche. Cuando los españoles llegaron al sur de Chile, se sorprendieron por la densa población indígena que habitaba la región. A pesar de que los mapuches tenían un sistema agrícola menos avanzado en comparación con otros pueblos indígenas, la clave para alimentar a esta población radicaba en las tierras fértiles y abundantes en recursos alimenticios, así como un variado paisaje natural del área. Este entorno ofrecía condiciones ideales para los mapuches basaron su economía en actividades como la caza, la recolección y la horticultura. Con el tiempo comenzaron a integrar la cría de ganado y la siembra de cultivos. Aunque los métodos agrícolas eran menos sofisticados, los mapuches incorporaron nuevos cultivos, como el maíz, la quinoa, porotos payares y papas, para complementar su alimentación. La introducción de cría de ganado por parte de los españoles marcó un cambio significativo en la economía y las costumbres de los mapuches. Además de la agricultura, la caza era una actividad económica importante para los mapuches. Utilizaban perros, trampas y armas para cazar animales como el huemules, o queridos no domesticados, pumas, aves y pájaros. Asimismo, aprovechaban los recursos marinos, como la pesca, la recolección de mariscos y la caza de lobos marinos, para obtener cueros, cebo y otros materiales útiles para su vida diaria. Se puede afirmar que la religión mapuche comparte tres características con la mayoría de las religiones indígenas. Es una religión cósmica, animalista y chamánica. Lo primero se refiere a la búsqueda de un fundamento. Lo segundo, a que esta religión percibe a la naturaleza como animada por poderes. Finalmente, para controlar estos poderes en la naturaleza, existen los chamanes o machis, cuya función principal es restaurar el equilibrio. El periodo de la conquista fue un tiempo donde los indígenas pasaron a ser el grupo de los vencidos, seguido de un periodo de aculturación, de colaboración con los españoles y de asimilación a su cultura, destruyendo su cultura y sociedad. El resultado de esto fue que los indígenas vieron que el cristianismo era la religión de los que dominaban. Un elemento social que está muy latente en el pasado y que en la actualidad aún persiste es la intolerancia hacia una persona diferente. Por no compartir ideales o costumbres, se le transforma en seres bárbaros que deben de ser silenciados, omitiendo que ellos también son una vida humana. Eso es lo que sucedió cuando los europeos invadieron innumerables veces el sur de Chile con la intención de ejercer hegemonía sobre el territorio mapuche. Y lo que sucede hoy cuando se pretende continuar con la política del despojo y conflicto. Pese a los avances de la sociedad y los movimientos por buscar la igualdad, la discriminación sigue siendo una realidad palpante en muchas partes del mundo,
En este sentido, que la historia nos ofrece una lente a través de la cual podemos entender mejor los desafíos contemporáneos y trabajar hacia un futuro más inclusivo y justo para todos. El conflicto mapuche en Chile tiene sus raíces en la llegada de los españoles y la resistencia de los indígenas ante la dominación. Sin embargo, se intensificó después de la Guerra del Pacífico cuando el gobierno chileno ocupó la región de la Araucanía, lo que desencadenó una migración masiva de colonos hacia esas tierras. La falta de gestión adecuada por parte del Estado resultó en incumplimiento de acuerdos previamente pactados, como la usurpación de tierras, que sigue siendo motivo de debate en la actualidad. Los mapuches reclaman la restitución de los territorios que consideran les fueron arrebatados ilegalmente, pero la falta de responsabilidad para abordar esta injusticia histórica mantiene el conflicto latente. El conflicto mapuche actualmente representa una lucha por la justicia histórica y la reivindicación de derechos indígenas en Chile, siendo esencial abordar las cuestiones antes mencionadas para avanzar hacia una convivencia intercultural en el futuro. Libro Historia del pueblo mapuche, siglo XIX y XX. Libro Historia de un conflicto, el Estado y los mapuches en el siglo XX. Ambos libros de José Bengoa. Los libros de José Bengoa representan una lección crucial debido a su perspectiva arraigada en la experiencia y el punto de vista de los mapuches, algo poco común en una época dominada por la narrativa española y criolla. Historia del pueblo mapuche del siglo XIX y XX y Historia de un conflicto del Estado y los mapuches en el siglo XX ofrecen una visión inclusiva y auténtica de la historia y la cultura mapuche, llenando un vacío importante en el panorama educativo. Estos textos proporcionan información detallada sobre los eventos históricos, luchas territoriales y resistencia cultural mapuche, interpretada con sensibilidad y rigor para comprender plenamente la complejidad y la riqueza de la historia chilena. Libro Historia Secreta Mapuche 1 y 2 de Pedro Cayuqueo. Los libros de Pedro Cayuqueo destacan por ofrecer una visión única del pueblo mapuche, ya que el autor, siendo nativo de esta cultura, presenta una perspectiva diferente a la tradicional. Cayuqueo se propone exponer la memoria histórica de los mapuches a una sociedad educativa en el racismo cultural, relevando tergiversaciones, silencios y secretos. Sus obras, como Historia Secreta Mapuche 1 y 2, son de fácil comprensión y accesibilidad, lo que permite llegar a un público variado. Cayuqueo rescata la idea de que eventos como el Curalaba pueden ser interpretados de manera opuesta, mostrando la intolerancia hacia una visión histórica diferente e importante, de considerar múltiples perspectivas para comprender plenamente la historia. Esta fuente documentada justifica en el marco de la búsqueda por consolidar una comprensión exhaustiva de la ubicación temporal y espacial de los pueblos mapuches, así como para enriquecer el entendimiento de sus sistemas sociales, culturales y religiosos. Se logró obtener información sobre la distribución geográfica de las comunidades mapuches, así como sobre sus prácticas culturales, organización social y creencias religiosas. La interpretación de esta información se lleva a cabo mediante un enfoque interdisciplinario, que incluyó análisis históricos, arqueológicos, antropológicos y etnográficos, permitiendo una comprensión más profunda y contextualizada de la realidad mapuche y su evolución a lo largo de los siglos. Esta fuente fue utilizada porque para su elaboración se recurrió a información y datos obtenidos de fuentes públicas y se hicieron los esfuerzos necesarios para corroborar su validez a la fecha de elaboración. Con dicha fuente se trabajó en la ubicación espacial del pueblo mapuche y su organización social. La interpretación se hizo mediante un extenso análisis para rescatar los hechos y comentarios más relevantes y pertinentes para este trabajo. Documento, religión, identidad en el pueblo mapuche. Se utilizó esta fuente debido a la gran cantidad de información que nos brinda, dando a conocer el punto de vista de los indígenas frente al choque de culturas y todo lo que conlleva, y cómo mediante la resiliencia estos se tuvieron que adaptar. A su vez cuenta cómo ellos se incorporaron a la cultura de los exploradores españoles y cómo se formaron diversas costumbres que perduraron hasta el día de hoy. Esta fuente fue utilizada para contextualizar y enriquecer la comprensión de las desigualdades territoriales y la exclusión social del pueblo mapuche en Chile, centrándose en las situaciones específicas en la comuna de Ercilla desde una perspectiva de derechos. Se extrajo información valiosa para complementar las ubicaciones espaciales y temporales de los mapuches, destacando su presencia histórica en la región y la evolución de sus territorios a lo largo del tiempo. La interpretación de esta información se realizó considerando el contexto político, social y cultural, así como los derechos históricos y legales del pueblo mapuche, lo que permitió entender mejor las causas y consecuencias de las desigualdades territoriales y la exclusión social en la comuna de Ercilla.